¿Qué tal? Buena tarde. Bueno, como hemos venido hablando de las fases del proyecto de Mike, hoy vamos a hablar sobre la fase analizar. En este caso es identificando la causa raíz del problema. Vamos a descubrir el por qué. Bueno, el porqué de esta etapa es de que en esta etapa dejamos de medir los síntomas para empezar a diagnosticar la enfermedad. Ese es el puente entre los datos y la solución efectiva. ¿Qué quiere decir esto? En este paso nosotros conectamos los síntomas que veníamos analizando desde antes en la toma de muestreo, en la definición de los objetivos a los que queremos llegar, la comparación de datos, llevándolos a una solución efectiva, la cual resuelva con la mínima cantidad de recursos el mayor de los problemas y la mayoría de los problemas, incluyendo sus síntomas. Bueno, ahora en sí, ¿qué es la fase analizar? Bueno, esto es un diagnóstico profundo. Esto consiste en el uso de herramientas estadísticas y analíticas. Esto para identificar tanto la variable X como la Y, y las que están siendo afectadas directamente y el resultado el cual queremos conseguir. Y también la evidencia sobre la opinión. El objetivo es confirmar las causas raíz mediante datos, no solo suposiciones que las hicimos en etapas anteriores, sino que ya con datos, analizando los datos que tenemos, el banco de datos como tal, eliminar así las suposiciones, prejuicios del equipo, incluso experiencias anteriores con los datos esta vez. Y centrarse en hechos probados, en hechos reales y en datos que pues existen como tal en esta rama y en esta fase. Bueno, ahora, los objetivos claves de esta fase. Uno de los prioritarios es identificar, esto es listar todas las posibles causas del problema mediante una lluvia de ideas y diagramas lógicos. Esto es un poquito más dinámico, creando esa lluvia de ideas, sabiendo cuáles son los síntomas, identificando qué síntomas son más importantes que otros o qué síntoma eliminándolo, eliminamos la mayor cantidad de síntomas extras. Ahora, validar es confirmar estadísticamente cuáles de esas causas son las que realmente generan impacto. Esto quiere decir si tenemos en un mapa gigante que una de nuestras causas es, por ejemplo, la incomodidad del personal, podemos buscar los síntomas que podría ser, no sé, que no estén a gustos con el salario, que no estén a gustos con el ambiente laboral y realmente ver cuál es el que está impactando y cuál es el que podemos solucionar como tal, mejorando que al final la medida sería el ambiente laboral. Y por último, priorizar. Esto, pues seleccionar por ejemplo, de las varias vías que tenemos, elegir una, la que mejor resuelva, la que más eficiencia nos genere, hablando siempre de la causa raíz, y elegir sobre cuál se actuará en la fase de mejora. Esto quiere decir que estamos como en preliminar antes de aplicar la mejora, sino que estamos analizando todos los datos como tal para priorizar uno de los objetivos que nos propongamos. En este caso podría ser mejorar el ambiente laboral como tal y ver cuál de estos nos lleva de mejor manera, con más eficiencia, sin gastar los recursos máximos a nuestro objetivo final, que sería mejorar el ambiente laboral. Bueno, ahora cómo funciona el proceso de análisis lo vemos en este diagrama. Las causas potenciales, análisis de datos y causa raíz. Este sería como tal los tres pasos que seguiríamos. En causas potenciales usaríamos herramientas cualitativas para explorar posibilidades, para ver qué tantos datos existen y sobre todo para comparar esos datos en sí mismos con el objetivo que queremos alcanzar. Ahora el análisis de datos es aplicación de herramientas estadísticas para filtrar causas. Eso quiere decir que veríamos de todas las causas posibles que existen, filtrar las que realmente afectan al proyecto y las que son viables para realizar en este proyecto como tal o en el plan de mejora. Y la causa raíz, confirmación final de las fuentes del problema. Esto quiere decir que comprobaríamos si realmente el problema que estamos atacando es el problema raíz o uno de los síntomas con un poco menos de importancia. Uno de los que se puede usar acá es el diagrama de Ishikawa. Esto pues nos dice primero en la cabeza del pez el objetivo mayor, por ejemplo, la dolencia, de que, digamos, como mencionaba antes, mal ambiente laboral podría ir ahí. Entonces, en todo lo demás vemos las espinas del pescado,
para organizar por categorías, por ejemplo, mano de obra, métodos, maquinaria, materiales, medio ambiente y medición. Generalmente son los más utilizados. Aquí es donde colocamos las posibles causas para en sí el problema más grande que sería la rotación de personal o mal ambiente laboral. Ahora, la técnica de los cinco porqués igual es uno muy utilizado. El primer porqué es el problema superficial y así preguntar sucesivamente después de ese por qué, otro por qué. Por ejemplo, en este caso, si tenemos lo de el ambiente laboral malo, preguntamos por qué hay un ambiente laboral malo. Entonces aquí podría ser la respuesta porque no estamos a gustos con el lugar de trabajo. El siguiente por qué podría ser por qué no están a gusto con el lugar de trabajo. Aquí podrían decir porque las instalaciones no son apropiadas. Preguntaríamos por qué las instalaciones no son apropiadas y llegaríamos a la conclusión de que, por ejemplo, les falta algún mecanismo el cual mejore su eficiencia o, por ejemplo, la iluminación esté mala, que no puedan medir bien los datos, que no puedan revisar bien los datos por la iluminación, sería una de las causas raíces. Al pasar estos cinco, ¿por qué llegaríamos generalmente a una de las raíces y tratar todos los síntomas que hicimos en las iteraciones? Ahora estamos en herramientas estadísticas. Existe la prueba de hipótesis. Esto pues nos da una inferencia y la podemos utilizar para validar diferentes significativos. Esto quiere decir que tenemos muchas variables, analizarlas por separado y luego en conjunto para saber cómo es que afecta una a la otra y cómo es que podemos resolver el problema como tal, incluyendo estas variables dentro del plan de mejora. Y una también muy utilizada es la regresión lineal, que esto nos sirve para modelado. Esto es para predecir resultados basados en X. X, por ejemplo, es nuestra línea base y Y es a donde queremos llegar. Entonces, viéndolo en este gran campo, esta regresión lineal nos ayuda como tal a modelar esa idea y a llevarla por el camino al que la queremos llevar. Ahora, progresión de regla del 80-20. Bueno, esto es, por ejemplo, un ejemplo que coloqué acá es causa A, fallo de máquina, causa B, falta de entrenamiento, causa C, material defectuoso y tenemos el 10% en otras causas. Aquí pueden ver los porcentajes ya divididos. Entonces, concentraríamos los esfuerzos en las causas A y B y resolverá el 80% del problema. Esto quiere decir que si concentráramos en esta, la falla de maquinaria, resolveríamos, por ejemplo, el material defectuoso. Tal vez el material se está utilizando de mala manera al estar mal la máquina. Solucionamos las demás causas que, por ejemplo, podría ser que los trabajadores como tal no se sientan cómodos en un ambiente laboral donde las máquinas no funcionan realmente bien. Entonces, resolviendo el poco 20% del problema, podríamos resolver incluso todo el problema, el 80% restante, sin gastar tantos recursos en averiguar, por ejemplo, los síntomas, sino que atacando directamente la raíz, que equivaldría en este caso a ese 20%. Y la ecuación del proceso. Bueno, este es un determinismo estadístico. El resultado Y es una función de las entradas de X, como mencionaba antes. Si partimos de X como variable, queremos llegar a Y. En este caso, nuestra variable X podría ser el ambiente laboral medido por satisfacción de cada uno y llegar a la variable Y en donde expliquemos cómo fue mejorado. Por ejemplo, mejoró el ambiente laboral un 20% en este tiempo. Entonces sabríamos ya de dónde partimos y a dónde llegamos. Ahora, hablando en el camino a la mejora ya para cerrar, al concluir la fase de analizar, el equipo debe tener pues un listado validado de causas raíz para tomar las decisiones finales, ya que en esta fase pues ya no existirían dudas, porque ya tomamos los datos, ya los procesamos, ahora estamos viendo como tal la interpretación de estos datos, entonces solo nos quedaría decidir qué es lo que queremos atacar, entender qué es lo que queremos resolver y sobre todo cómo podemos hacerlo de manera muy eficiente. Muchas gracias.